nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Bendiciones, amados hermanos, qué alegría es poder estar juntos nuevamente este día viernes 19 de junio, completamente, ¿verdad?, en vivo, compartiendo este tiempo de edificación por medio de la palabra. Generalmente los días viernes nosotros tenemos en este horario tiempos de familia, pero hoy, ¿verdad?, también sentido de parte del Señor, producto también de impresiones del Espíritu Santo, de oración, poder hablar acerca de la temática de la soledad. Creo que es una palabra que va a traer edificación, que va a traer entendimiento, perspectiva, claridad, y también va a traer, ¿verdad?, ¿por qué no decirlo?, cierto descanso, y también confiando, ¿verdad?, en el Señor, que sea de libertad también para alguna familia, para algún matrimonio, para algún hermano, hermana que pudiese, ¿verdad?, estar batallando en alguno de estos aspectos. Quisiéramos una palabra de oración y poder, ¿verdad?, adentrarnos en esta temática, en este tiempo, ¿verdad?, especial de enseñanza, rogándole al Señor y rogando, ¿verdad?, a su infinita misericordia, que Él sea hablando a nuestras vidas, a todos nosotros. Acompáñenme en este tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta, Señor, tarde, noche ya, por el mensaje de tu palabra. Señor, suplicamos que tú vengas trayendo entendimiento, claridad, vengas trayendo, Señor, un corazón dispuesto para aquellos que van a recibir el consejo de tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, tu palabra es, Señor, lumbrera a nuestro camino. Señor, y tu palabra, Señor, es una antorcha, Señor, que bien hacemos, Señor, al poner atención a ella, porque alumbra, Señor, el lugar oscuro. Señor, hasta que venga esa manifestación gloriosa de tu Hijo amado Jesucristo. Nosotros, Señor, queremos poner atención a esa antorcha, Señor amado, que es tu palabra, Señor, que nos alumbra. Señor, te rogamos en esta noche, tú tomes, Señor, dominio, tú tomes control, tú tomes, Señor amado, este tiempo, lo direcciones por medio de tu Espíritu Santo, para que de esta manera, Señor, todo aquel que esté atendiendo esta palabra, y esta palabra, Señor, aunque sea, Señor, de enseñanza, Señor amado, va a caer en corazones específicos, Señor, que necesitan oír esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este propósito, Señor, poniendo, Señor, mi vida como vaso útil en tus manos, Señor, para que puedas tú, Señor, ir guiando de acuerdo a la guía de tu Espíritu Santo este tiempo, Señor, y todo tu pueblo, Señor, que va a abrir su oído y que va a disponer su corazón, pueda recibir, Señor, el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, yo quisiera, ¿verdad?, adentrarme ya de lleno a poder hablar acerca de esta temática que tiene, ¿verdad?, como título Los ángulos de la soledad. Creo en Dios, que es un aspecto bien específico, pero bien también relevante a poder tratar. Y quisiera yo, ¿verdad?, que usted pudiera preparar su corazón y pudiera, ¿verdad?, disponer su vida para poder ser edificados por medio de la palabra. Pero sin lugar a dudas, yo siento, ¿verdad?, una carga espiritual por compartir esta temática, estando, ¿verdad?, en tiempos de oración, estando leyendo la palabra. Me recuerdo un día de la semana, ¿verdad?, anterior, muy claro, que vino, ¿verdad?, una impresión acerca de personas que en este tiempo lo estaban viviendo de una manera muy difícil, de una manera muy
muy complicada. Y venía a mi mente la viuda, venía a mi mente el viudo, venía a mi mente el divorciado, la divorciada, venía a mi mente aquel jovencito que participa solo en la iglesia, venía a mi mente el extranjero que está en nuestro país y que no tiene familia, no tiene familiares, no vive solo en una pieza. Y ese pensamiento que vino me trajo una constricción muy fuerte dentro de mi interior, y comencé también a pedirle al Señor, a rogar, suplicando su misericordia y suplicando también su ayuda en esta temática con relación a la soledad. Yo miro que sin lugar a duda este tiempo va a ser un tiempo de mucha expectativa, de mucho despertar, de mucha revelación, de mucho crecimiento. Pero también considero que va a ser este tiempo un tiempo muy determinante para muchas personas, no tan solamente para los hermanos, sino también para gente que no es hermano ni hermana en la fe, bien digo, pero que van a establecer resoluciones en su corazón. Hay muchas personas que en este momento que vinieron a nuestro país producto de estas situaciones están intentando retornar a sus patrias. Hay un gran crecimiento en la violencia intrafamiliar, hay un gran crecimiento también en el consumo de drogas, y en alguna oportunidad yo escuché acerca de una reflexión con relación a la adicción. En esta reflexión que hablaban acerca de la adicción, le preguntaron cómo enfrentaban la soledad, cómo enfrentaban las angustias, cómo enfrentaban esta condición de vacío que pudiese estar bien adentrado. Lo oí en una temática de charla, ¿verdad?, para gente que estaba en alcoholismo, en adicciones de drogas. Y cuando hablaron, ¿verdad?, esta pregunta abierta, recuerdo que un hombre respondió y dijo, yo de alguna manera soluciono mi problema con las drogas. Entonces la respuesta que le dio este consultor que estaba ahí fue no. Ese es el método que tú ocupas para lidiar con el problema, pero ¿cómo solucionas el problema? Y realmente pensé y dije, claro que tiene razón, porque la gente tiene problemas que están muy adentrados en su interior, y a veces busca, ¿verdad?, métodos o formas para poder solucionar aspectos de vacío, aspectos del alma, aspectos del corazón, de la mente, que están muy lejos de poder solucionados a través de alguna herramienta sustituta. Y también pienso, y creo no equivocarme en este ángulo, que también tenemos muchos hermanos que no han logrado también lidiar con, si lo puedo llamar de esta manera, con sus gigantes interiores, porque también han restringido esa batalla o le han puesto pausa a esa batalla, enfrentando esta situación con sustitutos, con distracciones. El tema aquí que salta claramente a la luz es qué pasa cuando no tienes ni el método y cuando no tienes el sustituto. Realmente quedas tú solo contigo mismo. Entonces yo miro en la Escritura estos aspectos, pero también veo que todos los procesos y todos los caminos tienen dos ángulos: el ángulo que te forma o el ángulo que te deforma. Cuando yo miro los ángulos de la soledad tiene estos dos ángulos: o el ángulo formativo o el ángulo deformativo. Así lo veo en la vida de ministros, en la palabra del Señor, y también lo veo en el pueblo de Israel, cómo empezó a lidiar con la soledad desde una faceta formativa, y algunos que vivieron facetas deformativas. La verdad que la soledad en la vida de Elías reveló muchas cosas que estaban en su interior.
Este es un momento donde la soledad, de alguna manera, va a revelar muchas cosas que están en el interior del corazón de los hombres. Yo quiero focalizarme no tan solamente en esta noche al hermano que está escuchando, sino también al amigo, al pariente, al conocido, que no conoce a lo mejor Cristo y está lidiando con la droga, está lidiando con el alcohol, está lidiando, ¿verdad?, con su carácter, porque intenta de alguna manera extrapolar, expresar de alguna forma lo que no sabe administrar, que está dentro de sí. Yo miraba también casos, me tocó mirar muchas veces en retiros también de adolescentes, de jóvenes, jovencitas que se infringían cortes en sus manos. Me tocó muchas veces ministrar jovencitas que pasaban al llamado y cuando estábamos orando venían con muchos cortes en sus manos, en sus brazos. Jovencitas lindas, señoritas, hermosos jovencitos, sin embargo que no sabían cómo lidiar, discúlpeme si ocupo esta palabra, quiero que usted la entienda, con las facetas de tormentos que estaban en su interior. Y buscaban solucionarla a través de la droga, a través del alcohol, a través del sexo, a través de los sustitutos, a través de los pasatiempos, a través de la ira, del enojo, pero no lograban solucionar el problema de fondo. Creo que es muy importante en la faceta de la sanidad interior no lidiar con las superficialidades, sino poder atacar el fondo. Es como cuando usted tiene en una casa, ¿verdad?, largo tiempo que usted no hace aseo, van a comenzar a aparecer telarañas y usted puede venir y quitar la telaraña, pero si no mata a la araña, en un cortito tiempo nuevamente va a brotar esa tela de araña en ese lugar a lo mejor más recóndito de tu casa, porque la Biblia dice que las arañas se habitan aún en palacios de reyes. Es decir que si nosotros somos templo del Rey de Reyes y Señor de Señores, es muy probable que a lo mejor haya aspectos en este palacio, en esta casa, en este templo, que pudieran tener cosas ocultas que debieran ser sacadas, que debieran ser, ¿verdad?, quitadas de nuestra vida. Yo miro, ¿verdad?, aquel que tenía una familia y que por ese motivo esa familia se fracturó y en este momento lleva meses, ¿verdad?, en su casa y está lidiando con la rabia, con la frustración, está lidiando con el enojo, está lidiando con la autojustificación o está lidiando también con la explicación lógica de poder comprender cómo llegó a ese estado, a esa situación, aquel que por alguna situación se separó de sus hijos y está tratando de justificar o está tratando, ¿verdad?, de entender o de ¿verdad?, ministrarse, entre comillas, para poder descansar del tormento de la ausencia de aquel que no tiene a su lado, en este caso su hijo o su hija. Hablemos del extranjero que no tiene su familia, los sentimientos de tristeza, las lágrimas que pudiesen estar derramando, el dolor de no poder tener al día sus papeles, no poder tener trabajo, muchos de ellos quizás no tienen que comer y toda esa carga emocional, esa carga mental, almática, funge, ¿verdad?, en el interior y muchos de esos casos el enemigo los toma para poder destruir, para poder aniquilar a una persona, a un individuo, a una familia. Hermanos amados, estar con una atmósfera de soledad no habla de estar rodeado de gente. Hay mucha gente que está rodeada de personas y aún así se siente sola. La manifestación de una atmósfera de soledad no tiene que ver con cuántas personas te hablen por Facebook, ni cuántas personas tú tengas en tu WhatsApp, ni cuántas personas te den like ahí en tus redes sociales. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con los aplausos en tu universidad, en tu trabajo, y que lidias de esa manera con tus carencias interiores que tienes y no las puedes solucionar. Muchas de esas situaciones deben ser confrontadas. A lo mejor tenemos nosotros hijos. Hermano, yo tengo hijitas pequeñas, pero a lo mejor tú tienes hijos, adolescentes, jóvenes, que batallan con leones en la soledad. Daniel se enfrentó a la cueva de los leones y estaba solo, nadie estuvo a su lado. Y él tuvo que enfrentarse a esos leones en la soledad. Solamente el Señor lo sostuvo, cerró la boca de los leones.
Sansón, siendo joven, se enfrentó a un león en el camino y ya no habló a sus padres. Hay jovencitos que están entrando a una atmósfera tan solitaria que puede ser peligrosa, tan solitaria que puede ser perjudicial. Y yo vengo de parte del Señor en este día a compartirte una palabra que pueda traer libertad a tu vida, que pueda traer paz a tu corazón. Y vengo también declarando esa verdad, que el ángulo de la soledad pudiesen tener dos grandes variantes, o aquello que te va a formar y te va a traer vida y que te va a hacer crecer, o aquello que te va a deformar, va a traer muerte y te va a arruinar. ¿En qué parte del escenario te vas a plantear tú? ¿En qué lugar de esa plataforma te vas a establecer? Ahora, mire que yo veo la palabra y en la Biblia yo veo que en la soledad el profeta Elías reveló varias cosas que él no tenía solucionadas. Y esto no tiene que ver con dones, esto no tiene que ver con un oficio ministerial, porque Elías era un profeta de oficio y tenía, ¿verdad?, habilitaciones espirituales, pero tener dones, tener oficio ministerial y tener habilitaciones espirituales no necesariamente hablan de que ese hombre o esa mujer tiene solucionadas las cosas que debe solucionar en su interior. Por favor, no piense eso. A la par de la composición de David, de cantos y de alabanzas, él sabía que habían caminos de perversidad que todavía no había solucionado. A la par de los caminos de Job, de un hombre que tenía mucha sabiduría y entendimiento, aún tenía aspectos de orgullo dentro de él y un entendimiento que todavía tenía área de entenebrecimiento para no comprender lo que Dios estaba haciendo. Vemos la vida de un Pablo que era tremendamente ocupado por el Señor, sin embargo tenía problemas de altanería y el Señor tuvo que poner un aguijón para mantenerlo en equilibrio. Y así yo veo en distintos hombres de Dios que también habían aspectos que estaban dentro de su interior y debían ser solucionados. Por eso digo que esta atmósfera o estos aspectos interiores están al margen de lo que tú puedas cargar como una mujer de Dios, como un hombre de Dios, como una familia. Porque si se abre la puerta a una manifestación espiritual de esta índole, puede llevarte a una cadena de sucesos que van a terminar destruyendo tu vida. Elías se planta, ¿verdad?, en este camino luego de que él se enfrentó a los profetas de Aserá y los manda a decapitar a este grupo de profetas. Y cuando él huye, ¿verdad?, y se encuentra bajo el enebro, se encuentra bajo la sombra del enebro, que es la sombra, ¿verdad?, de la depresión, nosotros le llamamos. Pero antes de atacar ese punto específico, vea lo que nace de su corazón. Primero, la soledad le hizo pensar que él era el único hombre que estaba orando. En otras palabras, la soledad le hizo pensar que nadie estaba orando por él, que estaba solo, que nadie le estaba apoyando, que solamente él estaba luchando por mantenerse en pie, ¿verdad? Pero no había nadie más. Y el Señor lo pone en perspectiva, porque pareciera ser que a veces la manifestación de un espíritu de soledad viene a atacar tanto, hermanos amados, la faceta de identidad, la faceta de tranquilidad, la faceta de paz, que le hace pensar a la persona que no hay nadie que esté interesado en la situación que está enfrentando. Vengo a decirte de parte del Señor que Dios te quiere poner en perspectiva. Dios te quiere poner en perspectiva. A ti yo te hablo de parte del Señor. Dios te quiere poner en perspectiva. No estás solo. Hay un Señor que está velando por ti. Y la palabra del Señor dice que este Dios no se duerme, sino que este Dios está velando por su pueblo. El Señor está guardando a su pueblo. Él no se dormirá. No se dormirá el que guarda a su pueblo. No se dormirá. La Biblia dice que Jesús dijo: mi Padre trabaja. Y Jesús dice: yo también trabajo. No es un Dios que se va a dormir y se desentiende de las situaciones que tú puedas estar enfrentando. Pero por eso te quiero decir que Dios te quiere poner en perspectiva. Dios tuvo que poner en perspectiva a Elías. Elías le dijo: no, Elías, no estás solo.
No es el único que está lidiando con esta situación. En otras palabras, le estaba diciendo Elías, entiende, esta situación te puede formar, esta situación te puede llevar a crecer, esta situación te puede catapultar a un nivel diferente. Elías, por favor, entiende lo que quiero formar en ti. ¿No viste las proezas que yo hice contigo antes? ¿No viste cómo cayó fuego del cielo? ¿No viste cómo yo te di autoridad? ¿No viste cómo yo establecí mi voz de apoyo sobre tu vida? Elías, ponte en perspectiva. Despierta de esta situación en la cual te encuentras. Abre tus ojos y mira que no estás solo. No, Señor, yo estoy solo. No hay nadie más que esté a mi lado. No, Elías, hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. ¿Y por qué le dice Baal? Porque habían 400 profetas de Baal que no se habían presentado en la batalla, ¿verdad? En el altar. Y estaban buscando a Elías para matarlo. Elías, estando atemorizado, empezaron a florecer sus temores más ocultos, más interiores. ¿Quién se iba a imaginar a un Elías corriendo ante semejante proeza que Dios había hecho con él? ¿Quién se iba a imaginar a un Elías encerrado en una cueva ante la tremenda respuesta de Dios frente a este escenario? Nadie. Sin embargo, la soledad comenzó a manifestar aspectos que tenía Elías dentro de su interior que eran de antaño. Así lo vemos en la Escritura cuando Elías manifiesta y dice: Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Permítame poder abrirle de verdad este ángulo. ¿Qué tenía que ver la paternidad de Elías? ¿Qué tenía que ver el aspecto ancestral en la vida de Elías ante este evento tan particular? Elías podría haber dicho: ya estoy cansado, me voy a dormir, no quiero que me moleste, Señor, porque yo quiero seguir mi camino y me voy a ir a otra región de la tierra. Sin embargo, él dice: quítame la vida. ¡Wow! ¡Qué declaración más grande! Porque pareciera ser que hay momentos de soledad tan intensos que la gente llega a decir: mi vida no sirve para nada. No, si yo no estoy, a nadie le importa. Si la vida va a seguir igual. Así pareciera ser la vida tan fría. A veces pareciera ser un evento tan frío. Estamos, ¿verdad?, acondicionando producto de las situaciones de nuestra sociedad tan livianamente el aspecto de la muerte en tanta gente que parte. Y hoy día la gente habla: murieron 100, muriendo 200, murieron 1000, no, murieron 20,000, un muerto más, un muerto menos. Y pareciera ser que hay una insensibilidad tan grande en la realidad que estamos viviendo a nivel mundo, que el amor de muchos se está enfriando. Adentrándonos a la realidad de este profeta, él se da cuenta y él dice: yo no soy mejor que mis padres. Pareciera ser que si yo no estoy, nada ocurriría. Mis padres cometieron errores, a lo mejor hicieron las cosas bien, pero yo me considero en este momento, en la situación de mi alma, menor a ellos, peor que ellos. Cayó en una faceta de depresión tan fuerte que él no quería comer, él quería dormir, quería estar en un ambiente de oscuridad. Y Dios tuvo que intervenir, mandó a su ángel para que lo alimentara. Y yo vengo de parte del Señor a ser el ángel de Dios regalado a esta congregación para poder alimentarte por la palabra y decirte a ti: ¿sabes qué? Es tiempo que te levantes. ¿Sabes qué? Vas a tener que levantarte porque todavía queda camino a Oreb. Todavía queda trayecto a Oreb. Todavía queda un sendero hacia el lugar de Dios. Hacia el lugar donde tienes que encontrarte con Dios. Todavía hay un trecho que tienes que caminar para poder participar del arrebatamiento. Elías, no te puedes quedar en esta cueva. Elías, no te puedes quedar en esta soledad. Elías, no te puedes quedar en este lugar. Es tiempo que te levantes y que tomes alimento y que vayas en dirección al camino donde yo te quiero llevar. Bendito sea el Señor. La soledad en la vida de Elías reveló muchas cosas de su interior. La soledad en el pueblo de Israel reveló muchas cosas en su interior. En los discípulos muchas cosas fueron reveladas. Cuando Jesús fue sacado de en medio de ellos, muchos volvieron, ¿verdad?, a ocultarse. Otros volvieron a sus oficios.
Otros estaban perturbados. Los de camino de Emaús iban discutiendo. Y así mucha gente fue perturbada. ¿Sabes por qué? Porque la sensación de soledad, la sensación de sentirse solo es terrible. Y es una herramienta de las tinieblas tan poderosa que viene a ser un ángulo destructivo. ¿Cuánta gente, aunque se le esté predicando la palabra, aunque se esté orando por ellos, aunque se esté intercediendo por ellos, aún estando con parientes y familiares, aún en sus casas se sienten solos? Nadie está conmigo, nadie me acompaña, a nadie le importo. Y es un ataque espiritual tan fuerte que si no entendemos el análisis de la formación, si no entendemos el análisis de poder descubrir lo que Dios quiere mostrarnos en este tiempo, podemos caer en la deformación y poder extraviarnos. Y poder autodestruirnos, como te hablaba acerca de los sustitutos, de los vicios, de la droga, de infringirte cortes, de la baja autoestima, de la falta de identidad, con el abandono de un padre, con el abandono de una madre, con el desprecio de aquellos que debían amarte, o el abandono, o aunque padre y madre te dejen, el Señor dice que con todo eso, el Señor te va a recoger. Y vemos una realidad de mucha gente que ha sido abandonada por aquellos que debían haberlos amado, y esas personas crecen con un receptor de rechazo tan grande que cuando Dios les pone modelos paternales para que aprendan amor, son reticentes, les cuesta confiar. ¿Pero por qué? ¿Por culpa de ellos? No, porque su alma está fragmentada y el enemigo sabe, porque el enemigo sabe que las etapas principales en la vida de un hombre son cuando está en el vientre de su madre, cuando está en el proceso de nacimiento y cuando es un niño. Las 3 etapas son importantes, hermanos amados: la gestación, el desarrollo en el vientre, y aun cuando está siendo niño, el enemigo sabe que si marca a una persona en esas etapas, esa persona va a crecer con muchas áreas de frustración. Es interesante ver que la iglesia que no va a participar del arrebatamiento, la Escritura aún dice que cuando esta águila se lleva a la novia al encuentro con el Señor, la Biblia dice que va a haber una parte de la iglesia que va a ser llevada a la soledad, que va a ser llevada al desierto, que va a ser llevada y va a ser sustentada por Dios. Pero ojo con esto, en la soledad pareciera ser que tenemos que aprender, o Dios quiere que aprendamos a lidiar con estos aspectos que pueden ser tremendamente perturbadores. En esta etapa como pastor me ha tocado orar, me ha tocado interceder, me ha tocado contener hermanos, hermanas con lágrimas en sus ojos. Me ha tocado escuchar muchos casos de angustias porque son puertas espirituales que se abren, hermanos, en procesos difíciles. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para poder ver y sacar lo precioso de entre lo vil y ver lo que Dios está construyendo en este tiempo. Mateo 27, verso 46. Mateo 27, verso 46. La palabra del Señor dice: y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó. Bueno, la hora 9 era las 3 de la tarde, bajo, ¿verdad?, el horario griego romano, ¿verdad? Dice la Biblia: Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo lo que quiero poder trasladar en este punto específico es que hay muchas personas que cuando quieren agradar a Dios y cuando quieren estar en la cruz como cuerpo de Cristo, llega un momento, llega una hora, llega la hora de la prueba o llega la hora de la aflicción donde ellos, ¿verdad?, están haciendo morir su carne en la cruz, que pareciera ser que se sienten muy solos. Jesús, en este párrafo bíblico que estamos leyendo y que es muy conocido por muchos, Él se plantea esta pregunta que la levanta en las regiones celestiales. Él, expresando en su condición, ¿verdad?, de hombre ungido en la cruz, le dice al Padre que por qué lo había dejado en soledad, que por qué lo había abandonado, que por qué lo había desamparado. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo acá era que en ese momento Jesús estaba cargando con todo el pecado de una humanidad.
Eso, hermanos amados, habla de que el pecado no puede coexistir en el mismo lugar donde está Dios. La santidad del Padre no existe, no coexiste en el ambiente donde está del pecado. Él estaba cargando con el pecado y en ese momento él sintió esa faceta de soledad. Entonces aquí entramos, hermanos amados, a poder explicar ciertas cosas bien interesantes. A veces la gente no se da cuenta en los procesos de soledad que abre las puertas a la soledad producto del pecado. Hay gente que a veces producto del pecado, producto de la iniquidad, producto de la rebelión, comienza a abrir las puertas a la soledad y percibe una atmósfera de soledad, de abandono, de separación muy fuerte. Pero no es por causa de Dios, es por causa del pecado. La reflexión que quiero traer en este punto hacia ti es: ¿estás haciendo las cosas bien? ¿Estás haciendo las cosas bien en este tiempo? ¿Estás buscando estar apegado al Padre o estás cargando el pecado que te separa? Si el pecado nos separa, la santidad, amado, nos une, nos acerca. Si el pecado nos separa, la santidad nos acerca. Y yo considero y creo muy relevante y creo muy importante en este punto que estamos evaluando, es que hay mucha gente que va a abrir las puertas a atmósferas de abandono, de separación, de soledad, cuando el pecado está entrando en esta atmósfera. Ay, hermanos amados, es que en esta atmósfera de gente que quiere agradar a Dios y quiere subir a la cruz, parecieran ser también que hay manifestaciones de detractores. Así está el ataque de los perros, así está el ataque de los búfalos, así está el ataque de los leones, hermanos amados, el ataque, hermanos amados, de estas entidades espirituales que están rodeando la cruz. ¿Cuántos cristianos no quieren agradar a Dios y se encuentran en momentos de tanto conflicto? Y aquí estamos hablando de una soledad que te deforma producto del pecado, o una soledad que te forma producto del propósito de Dios. Aquí nosotros podemos desprender estos dos grandes ejemplos. Jesús no estaba sintiendo el abandono por causa de algún pecado de él. Estaba cargando una situación espiritual producto del pecado de toda una humanidad. Pero también vemos entonces que en esa soledad estaba incluido el propósito de Dios en Jesús, el ungido. Pero hay gente que puede abrir las puertas a la soledad producto de su rebelión, de su pecado, de su mala conducta, de extraviarse en el camino. Y eso es otro tema completamente aparte. Entonces la soledad, hermanos amados, o te forma o te deforma dependiendo de a dónde proviene. Son ángulos que tú tienes que evaluar. Son ángulos que tú tienes que llegar a escribir y poder plantearte y decir, bueno, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Por qué estoy caminando en este ambiente? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta situación? Dejaron, hermanos amados, un momento tan difícil, hermanos, en los discípulos. Ahora, fíjese algo. A Jesús, en el momento más crítico, muchas de las personas que estuvieron con él compartiendo lo abandonaron. Se recuerda que muchos de sus discípulos lo dejaron solo. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Hermanos, se alejaron. Multitudes se extraviaron. Los suyos de Israel le rechazaron, lo dejaron solo. Los discípulos volvieron algunos a sus redes, otros ocultos por miedo. Aún los íntimos, hermanos amados, vemos a Pedro aislado completamente, a Andrés un poco, ¿verdad?, aislado. La única figura que vemos ahí es Juan. Juan, que está a los pies de la cruz junto a María y que el Señor le dice, hijo, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Y hablando acerca de la figura de Juan, que también fue recompensado. Pero Juan había capturado algo que lo hizo estar apegado a Jesús. Él sabía lo que Jesús percibía y sentía, porque el discípulo amado descansaba en el pecho del Maestro. El único que conocía el palpitar del corazón de Jesús era Juan. Entonces yo miro que hay gente que va a estar muy apegada a lo que Dios ama y va a rechazar lo que Dios aborrece, porque está en una sincronía tan espiritual, tan conectada, que puede llegar a entender y comprender este ángulo importante que estamos viendo. El abandono de Cristo, la soledad que tuvo que vivir Cristo, producto de agradar a Dios en el propósito. Aquí miramos una, hermanos amados, soledad ministerial en el caso de Pablo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado.
sino que todos me desampararon, me dejaron solo, me abandonaron. No les sea tomado en cuenta, dice el corazón ministerial de Pablo como padre espiritual. Pero el Señor estuvo a mi lado. Yo estuviera en el templo, le diría a usted, repita conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado. Por favor, repita conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado. Y yo vengo a decirte en esta noche, en esta oportunidad, de parte del Señor, que tú no estás solo, que el Señor está a tu lado. Hermana amada, viuda, hermano viudo, hermana divorciada, divorciado, hermano que estás cargando con la soledad, hermano extranjero que estás batallando con estas cosas interiores, aún hermano casado o hermana casada, o aún hijo amado que estás en la casa viviendo con tus padres. Si viene esta sensación espiritual, este ataque de las tinieblas, y no has logrado discernir si es el ataque de las tinieblas, para poder entender, hermanos amados, el propósito de Dios en la etapa, hermano amado, de separación en la cual entramos, vengo a decirte que el Señor no te ha dejado solo. Él está contigo. Iglesia amada, entendamos el propósito de esta separación, de esta soledad, de este lugar, de este apartamiento. Aquellos que fueron llamados aparte, Dios los llamó aparte, Dios los puso aparte para poder, hermano, entregar enseñanzas, para poder revelar lo que está en nuestro corazón, para que nosotros mismos nos demos cuenta de qué estamos hechos, qué hemos construido con Dios. Ay, bendito sea el Señor. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Así fui librado de la boca del león. Yo quiero que usted sepa que Dios le va a librar de la boca del león. Pablo había sido abandonado, había sido separado por causa de la palabra, por causa del propósito, por causa del camino de dedicación, de instrucción, y había experimentado este ángulo en esta situación espiritual. Pero él estaba dándose cuenta que Dios lo estaba sustentando, que Dios lo estaba ayudando. Y aunque existió separación, y aunque hubieron situaciones difíciles donde él naturalmente se sintió solo, se sintió que nadie estaba a su lado, él no estaba solo. Y yo quiero decirte en este tiempo, aunque no nos veamos físicamente, aunque tú no veas a tu hermano, aunque tú no veas a tu hermana, hijito amada, hijito amado, hijita amada, pueblo del Señor, hay un Dios soberano, todopoderoso, que está al lado de su iglesia, que está al lado de sus hijos, no tan solamente al lado, sino que está en ellos, por ellos. Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y ese es nuestro Dios todopoderoso. Diga amén, diga aleluya, diga gloria a Dios por eso. No estaba solo Pablo. Tenía el apoyo ministerial del ministro más grande de los ministros, el apóstol de apóstoles, el profeta de profetas, el evangelista de evangelistas, el pastor de pastores, el megapoimén, el gran pastor, el gran maestro, el Señor nuestro Dios todopoderoso. Lamentaciones 6, hermano, Lamentaciones 3, bien digo, verso 28, Job, que habla acerca del brazo extendido del Señor. Dice la Biblia, sentarse en soledad y en silencio, porque es Yahvé quien lo dispone. Entendamos que este tiempo, hermanos amados, Dios lo ha permitido. Y que en este tiempo debemos sentarnos aún en la soledad. Aún sentarnos en la quietud de nuestra casa, aún sentarnos en el living de tu casa o en tu cama, en las meditaciones de la noche, o aún estando tú en compañía de familiaridad o también de tu familia cercana o también solo. Pero en esta condición, en esta atmósfera donde Dios te quiere para Él, es el momento donde vas a tener que sentarte en silencio, en la soledad y meditar, porque Dios lo dispuso de esta manera.
Dios dispuso un tiempo para aprender. Dios dispuso un tiempo para su iglesia para aprender, y el enemigo quiere aprovecharse de ese tiempo por puertas abiertas, por receptores de antaño. El enemigo quiere aprovecharse de áreas de tu interior que tú no has trabajado y va a intentar atacarte como un caldo de cultivo para poder traer depresión, angustias, crisis, ansiedad, para poder perturbar tu mente, para poder perturbar tu corazón con una faceta de angustia tan grande y desesperación y aún desesperanza que puede provocar en tu vida, aún que empieces a incursionar en aspectos que ya venciste, que están en la historia de tu pasado. No puedes dejar que esas puertas se abran. Debes, hermanos amados, crecer al desarrollo y al entendimiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Aquí en la versión Torres Amat, Deuteronomio 32, verso 10, dice que la halló después en una tierra abierta, en un lugar de horror, en una vasta soledad. Le condujo por diferentes rodeos durante 40 años y le adoctrinó, y le guardó como la niña de sus ojos. El Señor habla en este último capítulo de Deuteronomio, según recuerdo, donde también se habla acerca de la muerte de Moisés y cómo iba a ser reunido con su pueblo como Aarón. Pero también yo veo en este capítulo que el Señor le habla y pone, ¿verdad?, a su mensajero como aquel que está levantando la voz para confrontar a su pueblo. Le dice el Señor a su pueblo que escuche y lo pone delante, ¿verdad?, de ellos un testigo, los cielos. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él existe. Él es justo y él es recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, hablándole a su pueblo Israel. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, pueblo ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones y pregúntale a tu Padre Dios y Él te declarará. A tus ancianos pregúntales y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto. El verso 10, le halló en tierra de desierto. El verso 10, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor y lo instruyó. Lo guardó como la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que se diese la miel de la peña y el aceite del duro pedernal. Dios le estaba diciendo, hermanos amados, a su pueblo, el camino por los cuales los había traído, cómo Él había caminado al lado de ellos, cómo Él estaba guardando y rodeándole. Sin embargo, el pueblo estaba siendo confrontado en las decisiones que tenía que tomar en el camino. Y Dios le habla y le dice en esta versión que en tierra desierta, en un lugar de horror, en una vasta soledad, el Señor le condujo por diferentes lugares.
durante 40 años y le adoctrinó. Escúcheme bien, aunque pareciera ser que usted no está dándose cuenta de las cosas que están ocurriendo, el Señor en la soledad te está adiestrando. El Señor en la soledad te está adiestrando, te está instruyendo y te está cuidando como la niña de sus ojos. Considero de una manera muy especial este ángulo de decir, Dios me está instruyendo. Dios en la soledad me está adoctrinando. Me está haciendo comprender cosas que yo no estaba entendiendo. Me está haciendo ver mi corazón como yo no lo estaba viendo. Está trayendo una radiografía de lo que yo soy, como yo no lo estaba viendo. La verdad que en este tiempo está manifestándose la mejor versión de tu vida o la peor versión de tu vida. Dios nos ha dado un tiempo de soledad para aprender y para ser formados. Y el enemigo quiere aprovechar esta soledad para ver las puertas abiertas que están en tu vida, de situaciones que no han sido resueltas, de receptores antiguos, de traumas de niñez, de abandonos o rupturas emocionales, de aspectos que quieren venir de atrás. Este es tu presente. Dios enseñándote en tu presente, adoctrinándote, y el enemigo queriendo aprovechar este tiempo para destruirte, para abrir las puertas de antaño. Hermanos, no es una locura pensar que en este tiempo es cuando más se ha incrementado la droga. No es una locura pensar que en este tiempo es cuando más se ha manifestado la violencia familiar. No es una locura pensar que en este tiempo ha aumentado el nivel de alcoholismo en los hogares y las depravaciones sexuales. ¿No se ha puesto usted a pensar la odiosidad que puede experimentar el hombre o la mujer cuando en el día a día se estaba reuniendo el hombre con su amante o la mujer con su amante y ahora no se pueden reunir? Usted se ha puesto a pensar que hay mucha gente que no quería estar en su casa porque realmente no se siente bien en su casa y en este momento se encuentra conflictuado. Y no estoy hablando de cristianos, o no debiera hablar de cristianos, pero pudiese ser un porcentaje de gente que realmente está muy enlodada y no logra darse cuenta de lo que Dios le quiere enseñar. Ese es el tiempo, amados hermanos, para poder ver y para poder comprender lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. La Reina Valera actualizada en la versión de 1989, en el Salmo 106, el verso 14, dice la Escritura que ardieron de apetito en el desierto y probaron a Dios en la soledad. Probaron a Dios en la soledad. El verso, hermanos amados, 12 de este capítulo dice: entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza, dice el Señor, cuando Él los liberó. Cuando Él dejó a sus enemigos bajo el mar rojo, ellos creyeron a la palabra, cantaron las alabanzas del Señor, pero bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Es el consejo que iba a descender del monte con Moisés, sino que se entregaron a un deseo desordenado. Aún ardieron de apetito en el desierto, a un deseo desordenado en el desierto. Y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Ahora, lo peligroso de este tiempo es poder caer en el desenfreno. Caer en el desenfreno. Nadie te está viendo. Nadie te está observando. Nadie te puede medir. Nadie puede medir lo que tú estás pensando. Nadie puede medir lo que está en tu corazón. Nadie puede medir si sirves o no sirves, si oras o no oras, si lees o no lees. Hay muchos que le dicen a su esposa, la esposa le quiere decir: ¿oraste? Ah, te tengo que avisar a ti que estoy orando. Yo sé lo que hago. ¿Por qué no ora, hermano? ¿Por qué no ora? Así es simple.
Si nadie se debería sentir confrontado cuando le están preguntando una verdad. Aquel que se enoja ante una pregunta que le incomoda, reacciona mal. Nadie lo puede medir. Se puede desatar el desenfreno. Se puede desatar, hermanos amados, el deseo ardiente de hacer cosas que a Dios desagradan. No pruebe a Dios en la soledad. No se columpe, como dicen algunos hermanos amados, con Dios. No se meta, hermanos amados, a jugar con Dios. Dios está observando muy detenidamente lo que está ocurriendo en tu corazón. Él te quiere enseñar, Él te quiere adoctrinar, Él te quiere mostrar su ayuda, Él te quiere mostrar que tú no estás solo. Pero si el enemigo ve una brecha, si el enemigo ve una puerta, si el enemigo ve un ambiente que tú le abres, si tú te entregas al dolor, a la angustia, a la desesperanza, a las cosas de antaño e incursionas en cosas que Dios ya te dio victoria y que son parte de tu pasado, no las vuelvas a traer a tu presente. El pueblo de Israel, Dios le mostró su ayuda y creyeron. Pero luego, rápidamente se olvidaron de lo que el Señor le había hablado y no esperaron su consejo. Ay, hermanos amados, ¿sabe lo que ocurrió? Samuel le dijo, mira, de aquí a este tiempo voy a estar contigo. Cuídate de no hacer algo que yo no esté presente. ¿Me esperas? Pero él se desesperó e hizo algo en la ausencia de Samuel. Y luego Samuel le dice a él, locamente has hecho. Si hubieras entendido este proceso que estaba viviendo, hubiese comprendido que era otro en el análisis. Pero no lo entendiste. Locamente tú has hecho. Y ahora has sido desechado. Hermanos amados, este pueblo probó a Dios en el desierto. Lo probó. Hermanos amados, cuidado con eso. Cuidado con estar jugando con Dios. Cuidado con estar viviendo el papel de cristiano en el templo. Ay, en el templo danzo, salto, digo amén, aleluya. Y en la casa, fácilmente me entrego al desenfreno. Fácilmente me entrego a las seducciones de mi alma. Invierta tiempo. Espera el consejo de Dios para resolver aquellas cosas que usted debe resolver. Job 30, verso 3. En la versión del oso dice, por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Ponga atención a esto, porque también esto es un punto importante. Leámoslo detenidamente. Por causa de la pobreza. La palabra aquí, pobreza, es alguien, hermanos amados, que le faltan cosas. La palabra que yo busqué en el hebreo es pobreza, le falta algo, le faltan cosas. Ojo con eso. Por causa de la pobreza, por causa del hambre, por causa de no satisfacer sus necesidades. ¿Qué ocurría con ellos? Se sentían solos. ¿Y dónde huían? Huían a la soledad. Mire, ahí huían a varios lugares, a un lugar tenebroso, asolado y desierto. Pero mire dónde huyen, a la soledad. Pareciera ser que cuando a alguien le falta algo o no puede satisfacer sus necesidades, se siente solo. Se lo voy a decir, cuando a alguien le falta algo o no puede satisfacer sus necesidades, se siente solo. Y por eso huye a la soledad. Nadie se preocupa por mí. A nadie le importa. ¿Acaso Dios no se da cuenta de lo que estoy pasando, de lo que estoy viviendo? ¿Acaso Dios no se da cuenta de lo que ocurre con mi hijo, con mi hija, en mi matrimonio? ¿Acaso nadie se da cuenta de lo que yo estoy viviendo? ¿Por qué? Porque en vez de acercarte a Dios, porque te faltaba algo, porque no pudiste satisfacer una necesidad, entonces empezaste a caminar solo. Te separaste. Y huiste a la soledad, es decir, te metiste en este ambiente donde el enemigo lo toma como caldo de cultivo para arruinar. Un lugar tenebroso es, hermanos amados, un tiempo pasado.
lo de ayer, la noche anterior, lo que ya pasó. Mire qué tremendo es esto. Aquellos que huyeron a la soledad volvían a un lugar tenebroso. Y la palabra hebrea para lugar tenebroso es volvían al tiempo pasado. Volvían a lo que ya había sido ayer. Volvían a la oscuridad. Oiga, tremendo es esto. Pareciera ser que cuando la gente huye a la soledad, hermano, está un paso a volver atrás. Está un paso a volver a lo asolado. Lo asolado aquí era lo arruinado, lo devastado, el quebrantamiento, la ruina. Y el desierto entonces finalmente es un estado de soledad completo. Qué peligroso, hermanos amados, viene siendo esto. Salmo 106, verso 14. Ahí, hermanos amados, ese ya lo vimos. Salmo 107, verso 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Escúcheme bien lo que le voy a decir de parte del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo nuestro Dios. Él te da fuerza y te alimenta. En su amparo el Señor quiere que tú estés. Aquí dice que ellos anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Hermanos amados, el perderte en el desierto es por la soledad. Porque realmente en el desierto, si te mantienes con Dios, Dios te va a llevar a destino. Dios te va a llevar al lugar donde Él te tiene que llevar. Vengo a decirte de parte de Dios que este tiempo de soledad tiene que despertar en ti la claridad de lo que Dios está construyendo con tu vida. Y entender que aún, hermanos, el que está en soledad en el desierto no haya ciudad de refugio. Pero aquel que está con Dios va a encontrar ciudad de refugio en Dios. Los que están con Dios mirarán a Dios como una ciudad de refugio. A ti correrá el justo y será levantado. Los habitantes de la roca, la iglesia tiene que habitar en la roca. La paloma se esconde en la hendidura de la peña. La iglesia, guiada por el Espíritu Santo, va a entender que Dios es su refugio. Los que tienen soledad en el camino no encuentran en Dios una ciudad de refugio. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será, hermanos, resguardado, protegido y levantado. Hoy yo creo, hermanos amados, que es tiempo de correr a esta ciudad de refugio llamado Señor. No te sientas solo. Refúgiate bajo la sombra de tus alas. Bajo la sombra de las alas del Señor, refúgiate. Él tiene alas de sanidad. Él tiene alas de cobertura. Él tiene alas de protección. Él tiene alas que te van a dar sombra y cuidado. Dios es ciudad de refugio. Dios es ciudad de refugio. Dios es ciudad de refugio. Si dejas que Él te guíe en esta etapa, en la soledad no vas a extraviarte. En la soledad no vas a sentir que no tienes propósito. Ellos en el desierto, por la soledad en el camino, se extraviaron, no encontraron ciudad. Pero Dios va a hacer que tú encuentres ciudad de refugio en Él. Bendito sea el Señor. Ay, hermanos amados, mire qué tremendo es este. Isaías 24, verso 12. En la ciudad quedó soledad, y con asolamiento fue herida la puerta. Este es una radiografía de lo que vimos muchas veces en las noticias y que algunos lugares ven a diario. La ciudad quedó en soledad. Nunca antes usted había visto escenarios tan tenebrosos. Ambientes oscuros, puertas cerradas, negocios cerrados,
centros comerciales cerrados, estadios cerrados, comercio cerrado. Y usted ve, hermanos amados, que en la ciudad quedó la soledad. Y luego con asolamiento fue herida la puerta. Entonces yo miraba, hermanos amados, que cuando hay soledad afuera, las puertas corren peligro. Hemos visto cómo ciudades han quedado en soledad, pero el asolamiento va a atacar la puerta. Es interesante entonces ver, hermano, que lo que se establece en la soledad inmediatamente va a potenciar un ataque en las puertas. Es aquí donde necesitamos porteros, porque la soledad va a querer penetrar. El mundo entero se siente en caos. El sistema entero se siente en caos, angustia, terror, miedo, espanto, desesperanza. Eso es lo que está ocurriendo en la soledad, hermano. En las ciudades se está estableciendo la soledad, la separación, el abandono. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cuidar la iglesia? Sus puertas. ¿Qué es lo que tiene que cuidar usted? Sus puertas. No deje que el enemigo pille receptores en usted. No deje que el enemigo encuentre áreas, hermano amado, en su vida. No deje que el enemigo encuentre áreas de vulnerabilidad. No lo deje. Cuidado con la señorita que está sola. Cuidado con el joven que está solo. Cuidado con la mujer que se divorció y que está sola. Cuidado con el hombre divorciado solo. Cuidado con la viuda, con el viudo que están solos. Cuidado. No deje que el enemigo encuentre áreas de vulnerabilidad donde se abran puertas que hagan que tus puertas sean destruidas y que entre la soledad y que entren cosas producto de la soledad. Es el tiempo que debemos de guardar y de cuidar. Hermanos, hoy más que nunca, lo que el Señor estaba haciendo en nuestra vida. Jeremías 2, verso 31. Oh generación, ved vosotros la palabra del Señor. ¿He sido yo soledad a Israel? ¿O he sido tierra de tinieblas? El Señor le estaba diciendo a su pueblo, hagan una evaluación correcta. Yo he sido soledad para ustedes. En otras palabras, ustedes pueden decir que yo no les he acompañado, que yo no he estado con ustedes. Óiganme bien, pueblo. Ustedes pueden decir que yo, Dios, he sido una tierra de tinieblas para ustedes. El pueblo debería de responder no. Entonces Dios le dice, entonces, ¿por qué ha dicho mi pueblo? Señores somos nosotros, nunca más vendremos a ti. Como quien dice, yo me puedo valer por mis fuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué podría decir eso el pueblo? Porque está haciendo una mala interpretación de los procesos que está viviendo. El Señor le dice, yo soy soledad, yo soy una tierra de tinieblas. Yo claramente no lo soy. Pero ustedes están diciendo, señores, son ustedes, no necesitan de mí. Es que cuando entras a un ciclo destructivo, tú no te das cuenta cómo te estás separando de Dios. Cómo te estás separando de Él. En la versión castellana, Deuteronomio 32, verso 10, dice que lo halla en tierra desierta, en vasta soledad, entre aullidos salvajes. Lo rodea de cuidados, lo atiende, lo guarda como la niña de sus ojos. Si usted se da cuenta, ese versículo que estamos leyendo ahora fue el versículo que delante leímos, pero en la traducción lenguaje actual. En la torre Samat, lo leímos. Y ahora estamos leyendo el mismo versículo, pero lo estamos leyendo en la versión castellana. Y en la versión castellana, este versículo dice que en vasta soledad entre aullidos salvajes. Y aquí se abre una puerta enorme. Porque parece ser que la soledad es el caldo de cultivo para manifestaciones de espíritus inmundos, de demonios. Y ahí hay un peligro latente muy grande. Es un lugar que termina siendo un caldo de cultivo para manifestaciones de las tinieblas. Soledad entre aullidos salvajes.
qué bestias del desierto aúllan en la soledad? Los chacales, las bestias del desierto, hermanos amados, las hienas, aúllan en la soledad del desierto. Y la Biblia nos dice que Lilith habita con los chacales, con las hienas, en lugares desiertos. Hermanos amados, entonces aquí uno abre una puerta enorme, porque dice que aún en esos ambientes Dios te cuida, Dios te atiende como la niña de sus ojos, pero ahí está lo que hace Dios. Pero tú vas a dejar que Dios haga eso o vas a abrir tu corazón. Porque si tú abres tu corazón a las tinieblas, entonces la soledad que está afuera rompe tus puertas y entra dentro. Y cuando entra dentro de ti, ¿qué es lo que manifiesta el espíritu de soledad? Esta atmósfera de soledad, depresión, angustias, fobias, miedos, terrores nocturnos, hermanos, crisis de pánico. ¿Cuánta gente hoy, hermanos, en la soledad, como bien le digo, de repente, no sé lo que me pasa, pero tengo mucha angustia. No sé lo que me pasa, pero me siento muy sola, muy solo. No sé por qué me vienen estos pensamientos de rabia. A veces siento tristeza, pastor. A veces siento miedo. No sé qué va a pasar conmigo ni con mi casa. No sé qué va a pasar con mis hijos, con mis hijas. No sé lo que va a venir por delante. No lo sé. Tengo fobias. No puede dormir en la noche. Crisis de pánico. Y lo más terrible, se abrieron las puertas por la noche a las tinieblas. En la soledad se abrió la puerta enorme de incursiones demoníacas, de incursiones de espíritus inmundos. Hermanos amados, hay un horario que debe ser cuidado muy fuertemente. Fíjense que, hermanos amados, en la primera vigilia, en la segunda vigilia, pero en la tercera vigilia, que es de las 12, 2 de las 12 al borde de las 3 de la madrugada, la Biblia dice que en la tercera vigilia es donde cantaba el gallo. Quiere decir que en el ciclo anterior, entonces antes de ese ciclo, en el tercer, hermanos, ciclo de la vigilia de la noche, en ese ciclo, dice la Biblia, tiene que cantar el gallo. Entonces yo me acordé y dije, wow, si en ese ciclo donde canta el gallo, quiere decir que en un proceso anterior hay una alta probabilidad de negar al Señor. Hay una alta probabilidad de fallar al Señor. Entonces ahí veo horarios que ustedes son muy críticos. 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Hermanos, esos ciclos son peligrosos. Si usted no se cuida, el enemigo puede entrar, el enemigo puede sembrar, el enemigo puede incursionar, puede venir con este espíritu de Lilith, terrores nocturnos, puede venir con sueños de incubos, sucubos, apetitos sexuales que se despiertan. Te puede cambiar tu rostro, hermanos amados, como dice la palabra, que cuando cae la noche cambias tu rostro y entras, ¿verdad?, incursionas en otro tipo de ambientes. Hermanos, ¿por qué? Porque abriste las puertas a la soledad, hermanos amados, y los aullidos salvajes se hicieron notar y se hicieron presentes. Lilith convocó a las bestias del desierto y se hizo un caldo de cultivo para la depresión, para la angustia, para los miedos, para las crisis de pánico, para los terrores nocturnos, que es, hermanos amados, un ambiente donde las tinieblas se están haciendo y deshaciendo en este tiempo final. Vas a dejar que la soledad, este tiempo que Dios lo ha tomado, porque la soledad tiene una riqueza muy grande en Dios. Pero si el enemigo ve en ti que tú no estás entendiendo este proceso, va a aprovecharse. Va a haber receptores, va a haber puertas abiertas que te van a arruinar, que te va a destruir. Entonces ahí es donde tú tienes que despertar. Por eso, hermanos amados, sentí una fuerte carga por compartir esta palabra en este día, en este tiempo, fuera del margen de la serie de enseñanza que tenemos,
sino de una palabra específica, porque yo sé que hay gente específica que está recibiendo esta palabra. Esta palabra es para gente específica. Esta palabra es para hermanos específicos. Esta palabra es para gente específica que está oyendo la palabra del Señor. Descubre lo que Dios quiere hacer contigo en este tiempo, porque si no lo entiendes, no lo comprendes, puede abrir las puertas a las tinieblas y se pueden manifestar un montón de cosas que van a tender a destruirte o a autodestruirte. Marcos 8, versículo 4, en la versión Torres Amat, le respondieron sus discípulos: ¿Cómo podrá nadie en esta soledad procurarles pan en abundancia? Ay, hermanos amados, cuando yo vi este verso dije, wow, estamos en el contexto de la enseñanza que Jesús estaba entregando a la gente, a las multitudes. De repente les cae la noche, la tarde, los discípulos dicen: Señor, despide a las multitudes porque hay gente que ha estado todo el día acá y no tiene que comer. Y el Señor le dice, ¿verdad? Sus discípulos, el Señor le dice: denle de comer. Y sus discípulos le dicen: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto, aquí en la soledad? ¿Alguien podrá darles alimento aquí en la soledad a esta gente? ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Podrás Dios sustentar en el desierto? Oh, yo vengo a decirte en este tiempo que tú no estás sola, que tú no estás solo, que Dios te está sustentando en este tiempo. Y no importa la crisis, no importa las circunstancias que rodeen la tierra, no importa lo que ocurra a tu alrededor. Tú no estás en la agenda del sistema, tú estás en la agenda de Dios, y Dios sí puede poner mesa en el desierto. Dios sí puede darle pan a gente en abundancia en la soledad. Ay, hermanos amados, hay gente que está recibiendo una provisión súper abundante en la soledad. Está entendiendo lo que no entendía. Está comprendiendo lo que no comprendía. Dios le está ensanchando el entendimiento. La comprensión está creciendo. Hay cosas extraordinarias que están ocurriendo en el ambiente de aquellos que sí quieren hacer la voluntad del Señor. Sus discípulos le dijeron: ¿cómo alguien va a poder alimentar en la soledad? ¿Cómo alguien lo va a poder hacer? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, que descansaran en los prados donde el Señor estaba enseñando. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió. Escúcheme bien, el poder de la multiplicación consiste en partir el pan. Es partir el pan. Él dio a sus discípulos para que ellos lo pusiesen delante y lo pusieran delante de la multitud. Y tenían también unos pececillos y los bendijo y mandó también que los pusieran delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entraron en la barca los discípulos. Hermanos amados, ¿qué te quiero decir con esto? En las manos de los discípulos el pan se multiplica siempre. El secreto es saber qué tienes en tu mano. El Señor te dice en este día: discípulo amado, ¿qué tienes en tu mano? ¿Quieres que yo alimente? ¿Quieres que yo dé pan en la soledad? ¿Quieres que yo multiplique lo que tú necesitas? ¿Quieres que yo multiplique lo que puede satisfacer las necesidades que esta gente tiene? Los discípulos decían: ¿cómo podemos? Pero el Señor le dice: wow, yo estoy para hacer milagros. Y si tú tienes algo en tu mano, con lo que tú tienes en tu mano, yo puedo hacer milagros. Aleluya. David, ¿qué tienes en tu
tu mano? Yo tengo una onda, con esa onda yo voy a hacer milagros. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Yo tengo una vara, con esa vara yo voy a hacer milagros. Sansón, ¿qué tienes en tu mano? Tengo una quijada de burro, con esa quijada de burro yo voy a hacer milagros. Viuda, ¿qué tienes en tu mano? Solo tengo vasija, con esa vasija yo voy a hacer milagros. Aleluya. Y aún hay gente que le dice, ¿qué tienes en tu mano? En mis manos yo tengo adoración, en mis manos yo tengo alabanza, en mis manos yo tengo gratitud, en mis manos yo tengo agua que vengo a derramar sobre el altar. En una ofrenda de libación vengo a derramar el agua de la adoración, vengo a derramar aquello que tú me has dado, Señor. Porque con lo que tú tienes en tu mano, Dios puede hacer multiplicación. Dios no necesita nada externo para poder hacer algo en tu casa. Dios necesita que tú entiendas que Él ya ha puesto cosas en tus manos de la forma más extraña, de la manera que tú no comprendes. Dios va a hacer que en este proceso de soledad, si tú entiendes lo que Dios está construyendo contigo, no te desesperes, joven, no te desesperes, señorita, no te desesperes, hermano, hermana que está solo o sola, hermano viudo, hermana viuda, no se desespere porque no está su esposo que estuvo con usted en un tiempo, o su esposa, porque el Señor está al cuidado suyo. No te desesperes tú que has sido abandonado por tu padre o tu madre, porque Dios te ha recogido y está contigo. Dios tiene cuidado de los suyos. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de su iglesia. Dios te está sustentando su pueblo aún en la soledad más grande. Él sustenta, Él ayuda, Él sostiene. Hay aprendizajes tan grandes que se están desatando. Ciertamente Él consolará. El Señor consolará. El Señor consolará. El Señor consolará. Oh, a lo mejor estás derramando lágrimas. A lo mejor la angustia quería atacar tu vida, y la depresión, y las crisis, y los temores, y los miedos. Pero vengo a poner cerco protector sobre tu vida. Vengo a rodearte con la palabra. Vengo a rodear tu corazón con la palabra, para que no dejes que ninguna de estas manifestaciones entren en tu vida y tu corazón sea guardado y tu vida sea guardada. A ti te hablo en este día, tú que has estado batallando en la soledad en tu trabajo. Oh, yo veo en este día que hay gente que por las noches en la soledad había estado batallando, pero vengo a decirte de parte de Dios, por causa tuya he traído esta palabra, por causa tuya he traído esta palabra, cualquiera sea tu nombre. Tú que estás derramando lágrimas en tu cama por las noches, por causa tuya Dios ha traído esta palabra para sustentar tu vida, para ayudarte a salir adelante. Entiende lo que Dios quiere hablar. Entiende lo que Dios te quiere enseñar. Entiende lo que Dios te quiere revelar. Entiende lo que Dios te quiere ministrar. Dios consolará a Sión. Consolará todas sus soledades. Pero que esas soledades sean porque estás entendiendo el propósito de Dios. Porque estás comprendiendo aquello que Dios te quiere enseñar. No por el pecado. No porque te metiste a creerle al diablo, el Señor lo reprenda. No porque le abriste las puertas a la depresión, a la angustia, a las crisis. No. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo sobre tu vida. Él consolará de todas tus soledades y tornará su desierto como paraíso y su soledad como huerto del Señor. Se hallará en ella alegría y gozo, confesión y voz de cantar. ¡Ay, hermanos amados! El Señor consolará. Él tornará el desierto en un paraíso. Y la soledad que tú vives
va a transformarse en un huerto del Señor. Tú que entiendes lo que Dios está enseñándote en este tiempo, prepárate, porque eso se va a transformar en el huerto del Señor, donde Dios habla, donde hay fruto, donde hay compañía, donde hay presencia, donde hay respaldo, donde Dios va a sustentar. Prepárate, porque lo que fue una soledad se va a transformar en un huerto del Señor. Yo vengo declarando sobre tu vida que aquellos que entienden el proceso que están viviendo van a transformar sus casas en huerto divino, van a transformar sus corazones en huerto divino, van a transformar sus mentes en huerto divino, y se hallará en ella alegría. Y se hallará en ella alegría. Y ya no va a haber lágrimas, sino que va a haber alegría. Y va a haber gozo. Y va a haber confesión. Y va a haber voz que va a cantar. Porque Dios mudará lo que se está viviendo. Ay, hermanos amados. Entonces el cojo saltará como un ciervo y alabará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y arroyos en la soledad. Dios levantará arroyos en la soledad. Se alegrará en la soledad. Pondrá arroyos el Señor en la soledad. Por tanto, la palabra que sale en el libro de Hebreos es la palabra que declara el profeta Isaías. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid al corazón desanimado, esfuérzate, no temas, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y te salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y alabará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque. Ay, hermanos amados, Dios va a cambiar. Dios va a cambiar completamente el escenario para los que están en su presencia. Mire lo que le voy a decir. No me importa si es culto día domingo, si es culto día miércoles. No me importa. Porque hoy día vengo como su ministro, como su siervo a declararte esta palabra. Si tú te mantienes en su presencia, conectado a su presencia, no hay circunstancia del sistema que te pueda tocar, porque Dios establece blindaje sobre tu vida. Escúcheme bien, si usted se mantiene en la presencia del Señor, ninguna de las plagas del sistema te van a tocar, ninguna declaración maligna te va a tocar, ningún rema poneros te va a alcanzar. Dios va a guardar de tu casa, Dios va a guardar de la obra de tus manos, Dios te va a hacer prosperar aún en tiempos de crisis. Reciba esta palabra. Lo que va a ser una crisis para algunos va a ser una oportunidad para otros. Y si tú estás apegado a la palabra, apegado a la presencia, apegado a la comunión con Dios, Dios va a tornar todo el escenario a favor tuyo y a favor de tu casa y a favor de los tuyos. Ay, hermanos amados, ¿cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que debes entender? Comprender que si vas camino a la cruz, que si vas camino a que la carne muera, van a haber procesos de soledad, pero esos procesos de soledad no van a ser producto del pecado, no van a ser producto de abrirle las puertas al diablo, no van a ser producto, hermanos amados, de atmósferas espirituales de las tinieblas que vieron receptores y puertas abiertas. No. Vas a entrar en procesos que vas a entender y comprender. En la soledad divina Dios va a construir propósitos en ti. Mas no por eso dejaba él de retirarse a la soledad y de hacer oración. Lucas 5, verso 16, vengo a decirte que Dios
Jesucristo, el Dios hecho hombre, Jesús en la condición de hombre, no dejaba de retirarse a la soledad y hacer oración. La soledad tiene un ángulo formativo si tú entiendes lo que Dios está construyendo. Ni el desierto ni la soledad son facetas negativas para alguien que entiende el plan y el propósito del Señor. Hermanos amados, la soledad y el desierto son prototipos de aspectos negativos. La soledad y el desierto son facetas de instrucción, de adoctrinamiento, de preparación, de revelación para aquellos que están conectados con Dios porque entienden lo que Dios quiere construir. Jesús, hermanos, se separaba, se retiraba en la soledad y hacía oración. Este es el tiempo donde tienes que recuperar tu oración. Este es el tiempo donde tienes que recuperar tu oración. Este es el tiempo donde tienes que recuperar tu oración. Este es el tiempo donde se tiene que despertar tu oración, tu gemir, tu clamor, tu intercesión. Este es el tiempo donde se tiene que levantar la pasión por la búsqueda. Este es el tiempo que Dios está preparando, hermanos amados, en tu corazón para que te conectes con Él. Vengo a decirte de parte del Señor que hay una voz que debe ser proclamada. ¿Dónde? En el desierto. ¿Cuál es la voz que tiene que ser proclamada? La que dice la palabra del Señor. Preparad el camino de Jehová. Enderezad calzada en la soledad. Enderezar calzada en la soledad. Una voz debe ser proclamada. En el desierto preparad el camino de Jehová. En el desierto preparad el camino de Jehová. Pero ponga atención. Endereza la calzada. Endereza el camino en la soledad para nuestro Dios. Tome este rema. Enderece. Escuche bien. Enderece el camino para el Señor en la soledad. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor con ese versículo? Ordena en el secreto lo que tienes que ordenar. Ordena ahora lo que tienes que ordenar. Esta palabra estaba en el contexto de Juan el Bautista, que estaba predicando en el desierto, preparando el camino para la venida del Mesías. Hoy como iglesia debemos preparar calzada y el camino para el retorno del Señor en el arrebatamiento, en la venida secreta. Prepara el camino, endereza el camino, endereza el camino, endereza el camino, endereza el camino. ¿Dónde? En la soledad para nuestro Dios. Este es tu tiempo. No dejes que las tinieblas ocupen este tiempo para destruirte. No dejes que las tinieblas ocupen este tiempo para meterte en facetas de iniquidad, de rebelión, de inmoralidad, de indecencia, de carnalidad, de vicios, de crisis, de pánico, fobias, depresiones, miedos, angustias. No dejes que el enemigo ocupe esa plataforma de las tinieblas. Mantén tu corazón pegado para que esta plataforma, esta soledad se transforme en un ángulo positivo y no en un ángulo negativo. Este versículo es para ti. Pero con todo, después yo la acariciaré y la llevaré a la soledad y le hablaré al corazón. Pero con todo, después yo la acariciaré y la llevaré a la soledad y le hablaré al corazón. En este tiempo, hermanos amados, hermanas amadas de soledad, Dios te está acariciando. Dios te está acariciando. ¿Y sabe lo que van a hacer estas caricias divinas? Te van a llevar, ¿para qué? Para hablar a tu corazón, para hablar a tu vida. Y yo vengo declarando en este día sobre ti esta palabra. No dejes que las tinieblas ocupen este escenario para destruirte. No abras las puertas a la depresión, a las crisis, a las angustias, a las fobias, a los miedos, a los terrores. No abras las puertas a aquello. Cierra las puertas a aquellas condiciones de las tinieblas. Y entiende que Dios tiene un plan en el desierto, en la soledad, para construir en ti un propósito, para poder establecer en ti revelación, perspectiva
y propósito. En este día yo sé que hay muchos que batallan, hermanos amados, con este tipo de manifestaciones. Hay gente que está siendo atacada fuertemente en la depresión, fuertemente en las crisis de pánico, en las angustias, fuertemente en temas de terror nocturnos, en espíritus de separación, en espíritus de crisis, manifestándose con odio, con violencia, con droga, con alcoholismo. Hay ataques múltiples. Pero yo quiero soltarte esta palabra para que tú te mantengas apegado al Señor. Mantente apegado al Señor, mantente apegada a su palabra, mantente apegado a su consejo y ruégale a Dios, régale al Señor nuestro Dios que Él mantenga tu corazón apegado a Él. Quisiera orar por ti. Ahí también está el WhatsApp, más 569-8447-4538. Si usted necesita oración, si usted tiene peticiones de oración, si usted tiene aspectos específicos por los cuales requiere oración, escriba ahí de manera privada al 8447-4538. Y así también su oración, su petición de manera específica va a ser sostenida también con la intercesión, con el ruego, con la oración. Yo quisiera que usted me acompañara a orar, cualquiera sea la situación que tú estés viviendo. Descubre la revelación de lo que Dios está construyendo en tu vida y no permitas que el enemigo tome algo tan sublime como una oportunidad del cielo para conectarnos con Dios como una faceta para destruir tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, yo vengo orando, suplicando, Señor, que esta tu palabra quede sembrada en el corazón de tu pueblo. Sé, Señor, que va a haber gente específica. Sé, Señor, que va a haber gente específica. Gente que realmente necesita oír esta palabra. Y yo pongo, Señor, esta palabra delante de ti, delante de tu presencia. Para que el gozo tuyo, para que la revelación tuya, para que la guía tuya sea sobre tu pueblo y sea sobre tu iglesia. Para que todos entiendan, Señor, el propósito, el ángulo positivo de la soledad. El ángulo positivo de apartarnos para el lugar de comunión, de oración, para apartarnos al lugar donde tú quieres hablar a nuestra vida y a nuestros corazones. Señor, buen Dios, te pido en el nombre de Jesús. Tú, Señor, pon blindaje sobre el corazón de los tuyos. Pon blindaje sobre el corazón de tu pueblo. Señor, libra a tu pueblo de depresiones, de angustias, de crisis, de pánico, de fobias, de miedos, Señor, de terrores nocturnos. Pon cobertura sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor. Rodéalos con tu sangre bendita y poderosa. Haz de cubrir con manto el alma, el espíritu, el corazón, la mente, el ser integral de cada uno de los tuyos. Sean guardados, protegidos, rodeados, Señor, pastoreados bajo la sombra de tus alas. Sean cuidados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo suplico tu ayuda, Señor, y suplico tu cobertura sobre tu pueblo y sobre tu iglesia en este día y en esta hora. Y para todos aquellos que han recibido esta palabra, la cobertura santa tuya venga a ser derramada sobre los corazones de ellos, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea nutrida al interior del ser integral. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amado pueblo del Señor, Dios me lo bendiga, el Señor me lo guarde. Espero de todo corazón que la palabra del Señor haya bendecido tu jornada y que en este día te sientas muy bendecido por la palabra del Señor. Sé que hay gente específica y sé que hay gente que necesitaba oír esta palabra. Y sé que el Señor mandó esta palabra por causa de ustedes. Así que recíbanla, aplíquenla y caminen en ella. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga, que el Señor bendiga tu casa, tu hogar, tu familia, que Dios te bendiga, te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti, que Él tenga de ti misericordia y que el Señor ponga en ti paz. Paz a ti, paz a tu casa, paz a tu familia y paz a todo lo que te rodea. Te amo, te bendigo y nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones.